En La Voz del Derecho presentamos Efemérides. Es 1 de diciembre y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. En 1913, en Buenos Aires, Argentina, se inaugura el subte, primera red de trenes subterráneos de Iberoamérica y del hemisferio sur. En 2001, también en Argentina, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anuncia el corralito, restricción al retiro de efectivo de los bancos que limitaba a $250 el monto semanal. El objetivo era evitar la salida de dinero del sistema bancario. La medida, inicialmente por 90 días, se prolongó por más de un año. En 1941, en Japón, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el emperador Hirohito da su aprobación final para declarar la guerra contra Estados Unidos. Una semana más tarde, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la declaración de guerra contra Japón, que implica oficialmente a este país de Norteamérica en la Segunda Guerra Mundial. En 1957, en Colombia, las mujeres pudieron ejercer por primera vez el derecho al voto, luego de la reforma constitucional de 1954. En 1979, también en Colombia, se inaugura oficialmente la televisión a color. Y en 2001, en la carretera que conduce de Sogamoso a Yopal, un grupo de paramilitares detiene un bus con 18 pasajeros, separan a 2 niños y una anciana y fusilan a los otros 15 hombres y mujeres. En nuestra efeméride musical, en 1994 se estrena la canción I Was Made for Loving You, interpretada por la banda Kiss, lanzada originalmente en su álbum Dynasty de 1979. Este tema vendió más de 1 millón de copias y fue número 1 en Países Bajos, Canadá y Nueva Zelanda. Y para finalizar, en 1981 en Barcelona, España, se registra oficialmente en el Hospital Vall d'Hebron el primer caso de enfermedad de SIDA en el mundo, en cuyo recuerdo, en 1988 la Organización Mundial de la Salud establecerá el 1 de diciembre como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Para ampliar este tema me acompaña el doctor Henry Oliveros. Él es director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar en Bogotá y coordinador de la Maestría en Epidemiología de la Universidad de La Sabana. Bienvenido, doctor Oliveros. Un saludo, Enrique, para usted y para todos sus oyentes. ¿Cómo es la historia dentro de la literatura médica de este primer caso de SIDA que se encuentra en el mundo y cómo se descubren los orígenes que dieron lugar a esta enfermedad? En cuanto al descubrimiento del virus del VIH, el retrovirus, pues esto se remonta hacia la década de los 80, año 1983 y 84. De manera independiente, 2 científicos franceses descubren o reportan en el Instituto Pasteur la identificación de este virus, pero también en el Instituto Nacional de Cáncer en los Estados Unidos se identifica por un científico Montagnier y se llegó finalmente a un acuerdo en el cual se aclaró que era el mismo virus, ya en 1984, donde definitivamente se establece una conexión entre el VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. De manera que inicialmente fue declarada como una enfermedad emergente, una epidemia en 1981, pero aún hay unos reportes que los primeros casos fueron incluso en la década de los 70. De manera que esta es la historia, pero que oficialmente es reconocida como una epidemia en 1980 y ya en 1986 identificaron las 2 cepas, tanto VIH-1 como VIH-2. La teoría es que proviene del África. Básicamente fue una infección que inicialmente era de los primates y se llega al humano seguramente mediante la convivencia con estos primates o el consumo de carne de estos primates infectados.
El SIDA es una de las enfermedades que mayor alarma causa en la opinión. A la luz de la ciencia, ¿exactamente en qué consiste esta enfermedad? Bueno, Enrique, el virus de la inmunodeficiencia adquirida o inmunodeficiencia humana, VIH, por las siglas en inglés, es un virus que ataca el sistema inmunológico de la persona. Específicamente las células CD4, que son los linfocitos T que ayudan al cuerpo a combatir infecciones. El VIH puede llevar a producir pues, el síndrome como tal de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, que sería la etapa más avanzada de la infección por VIH. Y por supuesto, una vez que se ataca el sistema inmunológico, sobre todo estos linfocitos T que hacen parte de la respuesta de identificación de diferentes bacterias y virus, el sistema inmunológico termina no siendo tan competente y finalmente los pacientes que sufren el SIDA pues terminan haciendo infecciones de diferentes índoles y de diferente etiología. En general, el virus de la inmunodeficiencia es un tipo de virus, lo que se ha llamado un retrovirus. Los retrovirus son una familia de virus que tienen la capacidad de convertir el ARN, o sea, el ARN mensajero, el ácido ribonucleico, en ADN, en ácido desoxirribonucleico. Normalmente sucede lo contrario. El ADN fabrica un ARN mensajero para de esa manera volver a replicar en las células ese material genético. Entonces, lo que pasa es que ellos en un proceso inverso termina a partir del ARN o el ARN ácido ribonucleico termina produciendo ADN que tiene la misma información genética en los organismos vivos, de manera que es un proceso que aún dificulta más la fabricación de vacunas. Una de las inquietudes que surge es cómo llegó a expandirse este virus por todo el mundo al punto que varios países de África, por ejemplo, tienen una tasa de contagio cercana al 50 o 60%. Bueno, esto se debe a diferentes causas. En primer lugar, la falta de conocimiento inicial no permitió enfilar programas o estrategias para prevenir o frenar su diseminación. O sea, eso pasó en los primeros años, donde la falta de conocimiento era generalizada, cómo se transmitía, incluso no se tenía con certeza el agente etiológico. Posteriormente vinieron otro tipo de circunstancias como el estigma, la discriminación de los pacientes con VIH y SIDA llevó a una discriminación y miedo a ser identificado como portador del virus. Entonces también era un poco anónimo esto. Las prácticas también en relación a los comportamientos de vida sexual, el consumo de drogas inyectables y por supuesto esto también terminó afectando más a cierto tipo de poblaciones. Aún incluso a poblaciones que tenían una condición, por ejemplo, como la hemofilia, que claramente estaban expuestos a más transfusiones sin que se tuviera exactamente la precaución. En el caso del virus del VIH también hay una particularidad y es que muchos de los sujetos que tienen el virus de inmunodeficiencia no lo van a saber esencialmente porque es un virus lento, es un virus que puede tener un periodo de latencia de meses sin que se dé ninguna manifestación y que puede en determinado momento estar contagiando o propagándose. Agradezco la presencia del doctor Henry Oliveros, médico, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar de Bogotá y coordinador de la Maestría en Epidemiología de la Universidad de La Sabana. Bueno, Enrique, ha sido un gusto haberlos acompañado en este Día Internacional de la Lucha contra el SIDA.